Buenos días, mi nombre es Jorge Enrique Aguirre y estudio Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. En esta sesión haré una breve exposición acerca de la sentencia y el procedimiento cautelar en el proceso civil venezolano, como parte de la materia de Derecho Procesal Civil 2. Este procedimiento lleva un proceso que inicia con la introducción de la demanda y finaliza con el fallo del tribunal que emite una sentencia. Esta puede producirse en la parte introductoria, que será la sentencia interlocutoria, o en primera instancia, que sería la definitiva. La sentencia es el modo normal de terminación del proceso. La doctrina dice que es realmente la declaración del derecho pronunciada por jurisdicción para ponerle final a las controversias entre las partes litigantes o para resolver en fase interlocutoria una incidencia del juicio. En sentido estricto y práctico, constituye la opinión del juez en su función de decir una pretensión determinada, quien en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, pronunciará su voluntad de modo preciso al declarar con lugar o sin lugar la demanda, cuando exista o no plena prueba de los hechos alegados en ella, imponiendo las costas a la parte perdidosa. Vemos así que la sentencia es el punto cúspide de la fase de decisión y la podemos definir como la resolución judicial definitiva, dictada por un juez o tribunal que pone a fin a la litis o caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo. La sentencia está compuesta de tres partes. La parte narrativa, en la que el juez explana los hechos en que se basa la demanda del actor y la contestación del demandado, y hace la síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia. La parte emotiva, donde el sentenciador hace la motivación del fallo y los fundamentos jurídicos y normas que deben aplicarse. Y la parte dispositiva, que es la aplicación de la justicia, condenando o absorbiendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. A su vez, podemos clasificar las sentencias de la siguiente manera. Sentencias declarativas, que son aquellas sentencias que agotan su objetivo con una simple declaración de certeza. Tienen su fundamento en el artículo 116 del Código Procesal Civil, según el cual el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho de una relación jurídica. Sentencias condenatorias, las que presuponen la voluntad de la ley en el sentido de imponer al demandado la obligación de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer, conforme a la obligación cuyo cumplimiento es reclamado en el proceso. Sentencias interlocutorias, que son las que pronuncian el juez en el transcurso del proceso, entre su principio y fin, sobre algún incidente o artículo de previo pronunciamiento, para preparar la sentencia definitiva. En definitiva, son aquellas que ponen a fin a una incidencia. Sentencias definitivas, que son las que dicta el juez al final del juicio y pone fin al proceso acogiendo o rechazando la pretensión del demandante. Es la sentencia por excelencia, la que da siempre satisfacción al derecho de acción, pero que solo satisface la pretensión cuando la acoge y declara con lugar la demanda. Y finalmente la sentencia constitutiva, que son las que no se limitan a una declaración, sino que modifican o extinguen una situación jurídica anterior y crean una nueva situación jurídica, como por ejemplo el divorcio. Con respecto a las sentencias, el Código de Procedimiento Civil venezolano establece que deben cumplir una serie de requisitos para su validez, como lo son la indicación del tribunal que la pronuncia, la indicación de las partes y de su apoderado, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos de proceso que constan en auto, los motivos de hecho y de derecho de la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas,
sin que en ningún caso pueda absorberse de la instancia. La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. Es importante destacar que las sentencias pueden ser nulas de acuerdo al artículo 244 del Código Procesal Civil, que establece que serán nulas las sentencias cuando falten las determinaciones indicadas en el artículo 243, por haber absuelto de la instancia, por resultado de la sentencia de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido, y cuando sea condicional. Finalmente, podemos decir que en la fase decisoria es donde se establecen las costas procesales, que son los gastos que se motivan en ocasión del proceso. Se da el nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un proceso judicial. No revisten el carácter de una pena, sino el que el de una indemnización debida al vencedor por los gastos que le ocasiona a su contrincante al obligarlo a litigar. Habiendo visto la última fase del proceso, se hace necesario entrar en otra materia muy relacionada con el proceso, como lo es el procedimiento cautelar. Las medidas cautelares se vinculan estrechamente con la función jurisdiccional para garantizar que la tardanza en los procesos judiciales de cognición no signifique la negación del derecho mismo, de modo que la misión de asegurar preventivamente el derecho reclamado es al mismo tiempo un momento de la función jurisdiccional. De este modo se puede definir a las medidas cautelares como cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda ser más eficaz. En Venezuela, las providencias emanadas judicialmente a petición de parte de oficio, por medio de las cuales se efectúa la prevención o aseguramientos procesales, con carácter provisorio sobre bienes o personas, para garantizar las resultas de un juicio, son denominadas medidas preventivas en razón de un raigambre histórica en el proceso vernáculo. Todo sistema cautelar, tanto el tipificado en el texto procesal como el de las innominadas, tiene como fin inmediato la justicia particular del caso concreto y el bien privado de las particulares, inmediatamente la seguridad jurídica y la paz social. Las medidas preventivas están consagradas por la ley civil para asegurar la eficacia de los procesos civiles, garantizando el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor. Para ello se impone la toma de medidas orientadas a impedir el menoscabo de ese derecho, protegiéndolo mediante un sistema que permite colocar de improviso determinados bienes fuera de toda transacción comercial para que queden forzosamente afectados a la satisfacción de las obligaciones que hayan de declararse o reconocerse el fin del proceso. El origen de las medidas cautelares, como toda institución jurídica, se remontan al derecho romano. Si bien es cierto que los romanos no conocieron las medidas preventivas, tal como existe en la actualidad, será posible encontrar algunas instituciones dentro de su derecho procesal con estructuración parecida a estas medidas, que podían cumplir un cometido semejante al que de ellos esperamos hoy. En Roma existieron 3 sistemas diferentes de procedimiento, aunque sin una distinción total entre ellos, pues la de los 2 primeros, que fueron las acciones de la ley, y el procedimiento ordinario formulario, tienen entre sí características similares. La doctrina ha realizado varias clasificaciones sobre las medidas cautelares, entre ellas una de las que más adeptos ha tenido es aquella que agrupa las medidas preventivas por la naturaleza del órgano del cual emanan. En este sentido aparecen 3 tipos de medidas. Medidas cautelares jurisdiccionales, que son aquellas medidas dictadas por el órgano jurisdiccional, el tribunal, y que son llamadas también medidas procesales judiciales. Son las que en el juicio se hacen valer para obtener la providencia y consiguientemente la finalidad buscada. Medidas cautelares administrativas, que son algunas medidas dictadas por el poder público, más específicamente por el poder ejecutivo. Medidas cautelares convencionales, que son las emanadas de la voluntad de ambas partes. Otra clasificación
es la realizada por Simón Jiménez Planas, basándose en el Código Procesal Civil, tomando criterios que a su juicio consideró el legislador al considerar tipos y formas de medidas preventivas típicas y preventivas, comprendidas por las medidas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Medidas preventivas complementarias comprenden aquellas medidas preventivas de tipo complementario que el juez, a su leal saber y entender, considere necesarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera dictado. Medidas preventivas atípicas, asegurativas y conservativas, que son aquellas que el juez, en su leal saber y entender, considere adecuadas cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil recuperación al derecho de la otra. Basándonos en las disposiciones que sobre el tema contempla el Código Procesal Civil, las medidas cautelares se podrían clasificar en medidas cautelares nominadas, que son aquellas a las cuales el Código Procesal Civil le da una denominación, clasificándolas según el artículo 588 o el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Medidas cautelares nominadas, las cuales son producto del poder cautelar general del juez, por medio del cual éste puede adoptar medidas necesarias para evitar que una de las partes cause un daño en los derechos de la otra parte. Las medidas preventivas no son una clasificación dentro del amplio concepto de medidas cautelares, en el sentido que no existe un criterio de división que las reúna con exclusión de otros tipos de providencias cautelares, sino que ellas constituyen un grupo que es en tal virtud que ha sido establecido y reglado por la ley. El común denominador entre ellas es el efecto eminente ejecutivo que todas por igual presentan, con el fin de asegurar la ejecución forzosa del fallo principal. Según en nuestro derecho, el caso típico de medidas cautelares se les ha llamado frecuentemente en la doctrina, en oposición a las otras cautelares, medidas preventivas típicas. Las medidas preventivas están consagradas por la ley civil para asegurar la eficacia en los procesos civiles, garantizando el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor. Para ello se impone la toma de medidas orientadas a impedir el menoscabo de ese derecho, protegiéndolo mediante un sistema que permita colocar de improviso determinados bienes fuera de toda transacción comercial para que queden forzosamente afectos a la satisfacción de las obligaciones que hayan de declararse o reconocerse al fin del proceso. La función jurisdiccional cautelar, como toda función jurisdiccional, tiene a la par del fin privado que pone de manifiesto la transcripción precedente, un cometido de eminente orden público, cual es evitar que el inexcusable peligro en la demora del proceso de conocimiento se convierta en una verdadera y propia befa a la justicia y por consiguiente en una disminución de la autoridad del Estado. De estas razones deriva la existencia de la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, como una versión suavizada del embargo ejecutivo sobre inmuebles, cuyas consecuencias en nada afecta el derecho a usar y percibir los frutos, dejando incólume a la posesión legítima o precaria de la cosa. Una prueba de ello es la ausencia del depositario judicial. Todas las tres medidas preventivas revisten un fin de inmediato de conservar la titularidad de la cosa o su integridad física, para lograr un fin inmediato de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzosa, pese a que sus modos de operar y sus efectos sean diversos. Los procedimientos cautelares se pueden clasificar también en el embargo de bienes inmuebles, el secuestro de bienes determinados, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podemos igualmente establecer que el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Así está establecido en el párrafo primero del artículo 588
que dice que además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, el tribunal puede autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Sobre el procedimiento, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 601, establece que cuando el tribunal encuentre deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará ampliarla sobre el punto de la insuficiencia. Si por el contrario, cuando sea suficiente la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud y no tendrá apelación. Asimismo, el artículo 602 señala que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obra las medidas podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviera que alegar. De igual manera, establece el mismo artículo que haya no habido oposición, se entenderá abierta una articulación de 8 días para que los interesados promuevan las pruebas que convengan a su derecho. Igualmente, las partes podrán hacer suspender la medida de la siguiente manera. En los casos a que se refiere el artículo 590 del Código del Procedimiento Civil, no habrá oposición ni la articulación de que trate este artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida como se establece en el artículo 589. Gracias por su atención, espero que la información sea de utilidad para los compañeros de estudio de la materia.